Pedirle a la hermana Ruth que ore por la palabra que va a ser predicada en la mañana. Bendecido seas para siempre, Señor. Te damos gracias porque eres inmensamente bueno, Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor, por las lecciones, Señor, de hoy en la escuela bíblica, Padre Celestial, Señor. Ayúdanos a crecer en obediencia, Padre Celestial, Señor. Bendice cada uno aquí presente, Padre amado, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y que la palabra calle allí en su corazón, Padre Santo, de todos nosotros, Señor. Bendice nuestro pastor, llénalo de sabiduría, Señor, de conocimiento tuyo, Padre Celestial, Señor. Que cada día, Señor, él predique tu palabra, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, por la familia pastoral, Padre Celestial. Gracias te damos porque tú eres grande y poderoso, Señor, y en todo momento, Señor, tú estás ahí para ayudarnos, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor. Prepáranos, Señor, para recibir este pan que viene de ti, Padre Santísimo, Señor. Este pan de sabiduría, Padre amado, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Hermano, que el Señor continúe bendiciendo. Amén. Verdaderamente, eso es lo que queremos. Verdaderamente que Dios nos dé un nuevo corazón. Un corazón sincero, ¿verdad? Que sea Él el creador de nuestras vidas, ¿verdad? Nos dé nuevo gozo y nueva esperanza y nueva razón de vivir. Y verdaderamente, hermano, hemos estado viendo estas últimas clases interesantes, ¿verdad? Por esta clase de hoy, cada vez que uno se remonta a oírle esa anécdota o esa situación, ¿verdad? En la vida de Abraham, donde todo está muy bien, cuando Dios le dice, deja tu parentela y sigue, verdaderamente, y cuando, si lo aprendo me oigo mejor, ¿verdad? Tito, no te rías. Y verdaderamente vemos cada una de estas cosas en nuestra vida. Y cuando Dios nos llama, o cuando hay un llamado que Dios le dice a Abraham, deja tu parentela y sígueme, y te llevaré a un lugar donde fluye leche y miel, y todo eso, pues a veces uno dice, el llamado de Dios. Yo sentí el llamado de Dios. Dios me dijo, sígueme. Dios me está hablando. Dios me está guiando. Pero cuando llega el momento donde le dice a uno que el sacrificio, o el momento dado donde vamos a ser probados. Hablamos aquí hace 2 domingos que vamos a ser pasados por el fuego. Y que lo importante no es reconocer el llamado de Dios, ni aceptar el llamado de Dios, ni comenzar la obra. Lo importante es terminarla, ¿verdad? Lo importante es que estemos dispuestos a terminar esa obra. Y vemos cómo Abraham obedeció al Señor. Escuchó la palabra del Señor, porque había un corazón sincero en él. Y verdaderamente buscábamos todas esas preguntas y todas esas cosas. Y hablamos de lealtad, de obediencia, de compromiso, de creer en Dios verdaderamente, de esa fe inagotable. Pero eso se oye muy bonito cuando llega el momento en que tenemos que tomar una decisión. Una decisión de que a quién le vamos a servir. Una decisión verdaderamente, como decimos siempre, cuando el camino ya no hay más camino, o doblamos a la izquierda o doblamos a la derecha. Si no estamos preparados para ese momento, si no tenemos las herramientas necesarias para cuando llegue ese momento, verdaderamente cometeremos un gran error. Pero sí, gracias, Rico. Verdaderamente cometeremos un gran error porque estaremos actuando a los ciegos. ¿Sabes cómo actúan los ciegos? Cuando se les pierde algo, por tacto y a ver si aparece algo o si sucede algo, que no vaya a pasar como me pasó una vez a mí aquí, tocando y había una ratonera de esas. Me acordé de Aponte clarito. Clarito, clarito.
Verdaderamente, eso es así. Y a veces nos pasa esas cosas, dando cantazos a ciegas verdaderamente. Y vamos a ver una situación donde verdaderamente somos probados. Y se encuentra en el libro de Daniel. Capítulo 6, los versículos del 1 al 28. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie y decimos amén. Y yo lo voy a ir leyendo y ustedes me van a seguir con la vista. Daniel capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Del 1 al 24. Y es una situación interesante, hermano. Libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Es una situación interesante donde Daniel tenía que escoger ¿le sigo a Dios o le sigo al mundo? Por eso el Señor dice que no podemos servirle a dos amos a la vez. Porque va a llegar un momento dado donde cada amo va a reclamar su lealtad. Y en ese momento usted tiene que coger o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y basado en los materiales que usted haya utilizado, donde usted haya construido, y verdaderamente si está bajo la roca o bajo la arena, determinará qué camino va a correr, qué camino va a coger, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Y leemos así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron
y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que conformaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de él y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden ser. Un acto heroico, sometido a Dios, creer en Dios, ser firme y ser leal hasta la muerte. Dice la palabra que hay que perseverar hasta el fin. Y verdaderamente hemos visto situaciones en esto. En la clase vimos a Abraham, cuando el Señor le pide que le dé su hijo, su único hijo. Pero aquí vemos una situación diferente. Aquí vemos a Daniel en medio del pueblo de Babilonia, viviendo una situación totalmente diferente. Celo, envidia, contienda. Porque verdaderamente el pueblo de Babilonia, donde estaban cautivos el pueblo de Israel, había pasado a manos de los medos y los persas. Los medos y los persas habían unido fuerzas para ir en contra del rey Nabucodonosor y destruirlo. Y entonces acabaron con el poder de Nabucodonosor, y los medos y los persas tomaron el control de Babilonia. Pero aquí vemos a Daniel, que había sido de los cautivos de Judá, de Israel. O sea que Daniel era un extranjero en Babilonia. Eso es lo primero. Verdaderamente Daniel no tenía un expediente o un resumen muy favorable para tomar o estar en la posición que estaba.
Vemos, primero, era extranjero en esa tierra. Segundo, había trabajado, había tenido una posición de confianza con la antigua reino, con el antiguo rey Nabucodonosor, y trabajaba con ellos, trabajaba con los babilónicos. O sea, en este cambio se entiende que la lealtad de Daniel era hacia los babilónicos. O sea que debía haber una desconfianza en aquellas personas. Y el rey, verdaderamente, el rey Darío, crea este triunvirato, pone a 3 personas para llevar las riendas del reino. Pero sobre esas 3 estaba Daniel. Y dice la palabra que Daniel estaba sobre encima de ellos porque tenía un espíritu sobre encima de ellos. Tenía un espíritu sobrenatural. Tenía algo especial. Y porque tenía ese algo especial, el rey Darío lo quiere poner en una posición privilegiada por encima de todo el mundo. Los gobernantes, los sátrapas, tenían que rendirle cuenta a estas 3 personas. Pero estas 3 personas estaban bajo la supervisión de Daniel. Y uno dice, Daniel no es medo, no es persa, es un cautivo de Judá. No estuvo con nosotros, al contrario, trabajaba para la administración anterior, si lo podemos ver así, con el reino anterior, con el rey Nabucodonosor, con el que nosotros hicimos guerra. Y a pesar de eso, en ese momento Daniel tenía alrededor de 80 años. Y estas personas, motivados por el celo, motivados por envidia, todos unidos, verdaderamente, se unieron para tratar de ver cómo coger a Daniel fuera de base. Cómo verdaderamente lograr que Daniel sacara a Daniel de la posición que ocupaba. Pero dice la palabra que no pudieron hallar nada en él porque era fiel. Qué importante es eso. Porque era fiel. Era fiel a su jefe. Era fiel a su trabajo. Era fiel a su devoción. Porque sabía separar la paja del grano, hermano. Y se mantenía trabajando, haciendo lo correcto para su pueblo, para su rey. Verdaderamente dando gracias por la posición que ocupaba. Pero también sacaba su tiempo para adorar a Dios. También sacaba su tiempo para clamar a Dios. También sacaba ese momento para hablar con Dios. Porque él sabía que él no estaba allí por casualidad. Que él estaba allí porque Dios lo había guiado. Porque Dios lo había bendecido. Y que verdaderamente él le debía toda la honra y toda la gloria a Dios. Por eso está todo muy bonito. Tengo una posición grande. Estoy en un lugar privilegiado. Tengo una buena relación con Dios. Todo es color de rosa. Y la gente tratando de ver cuándo cae Daniel. Así está el mundo, hermano, con los cristianos. Los ojos del mundo están puestos en los cristianos. Los ojos del mundo todo el tiempo están mirando a los cristianos para ver en qué caemos, para ver en qué fallamos, para después de hacer leña del árbol caído. Verdaderamente puesto en nosotros para justificar sus acciones, para justificar su conducta y decir, ¿y eso que es cristiano? Yo no soy cristiano, pero no hago lo que él hace. Yo no soy cristiano, pero no hago lo que hace él. Yo soy cristiano, pero soy bueno. No voy a la iglesia, pero hago lo correcto delante de los ojos de Dios. Y todos los ojos están puestos en uno. Siempre me recordaré las palabras del pastor Jimmy Pantoja cuando comencé en el pastorado. Como decían en la clase, un pastor joven siempre busca un pastor de mayor edad, mayor experiencia, para desahogarse, para contarle sus temores, sus situaciones y buscar la voz de la experiencia. Y vemos en la clase que este pastor joven estaba pasando por problemas, por situaciones. Y fue donde el pastor mayor y le comenzó y le dijo sus problemas. Y él le dijo, ¿y quién te dijo a ti que esto era fácil? Como que confrontan a uno. Y dice que la clase, ¿verdad? Dice que el pastor le siguió preguntando. El pastor le siguió hablando. Y en una, el pastor le dice, ¿qué duda tienes
sobre la cruz. ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas que te explique? Pues yo me acuerdo de estas palabras del pastor Jimmy cuando me dijo, recuerda esto, Raúl, cuando nos convertimos en pastores, nos convertimos en figuras públicas, en figuras donde todo el mundo tiene los ojos puestos en uno. Es como el artista. Son figuras públicas que todo el mundo lo está mirando. Y no es lo mismo cuando fulano, sutano, perencejo hace algo que cuando el pastor hace algo. No es lo mismo cuando sutano, perencejo hace algo o es un artista que comete la misma acción. O un pastor o una persona que tiene un lugar privilegiado. Todo el mundo quiere hacer leña del árbol caído. Todo el mundo quiere las posiciones de poder. Todo el mundo quiere, como dice la hermana Mayo, todo el mundo quiere la barquilla. Y verdaderamente yo se la regalo el que la quiera. Y comenzaron aquí a ver a Daniel, a ver, pero dice la palabra que no podían hallar nada en él, porque él era fiel. O sea, hermano, que los ojos del mundo pueden estar puestos en nosotros, que los ojos de las personas pueden estar puestos en nosotros, que quieren buscar en qué fallamos, pero porque digan, no encuentro nada en fulano, sutano, perencejo, porque son fieles. Qué bendición sería esa. Porque son leales, porque reconocen, pero todo esto está bien mientras hay camino por donde caminar. Todo eso está bien mientras no hay una confrontación. Ni todo eso está bien cuando usted no tiene que tomar decisiones. Todo eso está bien cuando usted lo único que tiene que hacer es dejarse llevar por la corriente. Pero cuando tiene que pelear en contra de la corriente, o cuando usted tiene que tomar una decisión, o me dejo guiar por la corriente o peleo en contra de la corriente. Y dice estas personas que dijeron, mira, la única forma de atacar a una persona fiel es a través de su fidelidad. La única forma de atacar a una persona leal es a través de su lealtad. Es probarle su fidelidad, es probarle su lealtad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar por el Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pelear la dura batalla? Hasta que nuestra vida esté en juego. ¿Hasta dónde? Y dice la palabra que fueron estas personas y dijeron, vamos a probar su lealtad. Él tiene que tomar una decisión. Y si algo Dios no hace por nosotros, es que no toma decisiones. Cada cual de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y al fin y al cabo, el resultado, sea bueno o sea malo, somos nosotros los que tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Y vinieron estas personas donde el rey, salve, oh rey, adorándolo. Ellos conocían la debilidad del rey, su orgullo, su falta de humildad. Y vienen estas personas y le dicen, rey, vamos a hacer una pruebita, vamos a hacer un jueguito. Oh rey grandísimo, usted es un buen rey, usted es un buen hombre, usted ha prosperado este pueblo, usted ha hecho lo correcto, se merece que le demos unos días de reconocimiento a usted, ¿verdad? De celebración a usted. Y hemos pensado que usted debería hacer un edicto donde en 30 días nadie pueda hacer petición ni orar a otro Dios que no sea usted. Ya se está aceptando que es un Dios. A otro rey que no sea usted, o a otro hombre que no sea usted. Y el que lo haga será echado al foso de los leones. Y verdaderamente, dice verdad, ¿dónde hay que afirmar? Y la gente dirá que los malos son los enemigos del rey. En ese momento el enemigo del rey era él mismo. Porque Satanás es el que nos tienta
Satanás es el tentador, pero usted es culpable por dejarse guiar por la tentación. En otras palabras, hermano, tan malo es el que ordeña la vaca como el que le amarra las patas. Y verdaderamente, Satanás nos tienta, Satanás es malo, pero nosotros somos culpables de dejarnos guiar por esa tentación. Y la tentación va a venir, pero si no tenemos las herramientas necesarias para enfrentarla, si no tenemos la armadura de Dios puesta, vamos a caer sin darnos cuenta. Porque vinieron adorándolo, dándole gloria, reconociendo, o sea, le echaron humo en los ojos, se dejó engañar y firmó el edicto. Y ellos dijeron, wow. Y Daniel se enteró que el edicto había sido firmado. Y todo el pueblo se enteró de que el edicto había sido firmado. Y todas las provincias se enteraron de que el edicto se había firmado. Y entra Daniel en una encrucijada. ¿A quién yo le debo mi lealtad? ¿A quién yo le debo mi vida? ¿A quién yo debo amar más? Mi trabajo, mi posición, los bienes de este mundo. Daniel estaba en una posición cómoda. Era el segundo en mando después del rey. Abraham tenía una posición cómoda. Tenía a su hijo después de los 80 y pico de años de edad. Daniel podría decir, ya yo tengo 80 años de edad. Bendito, ya que lo que me falta es que me dejen terminar en paz mis años. Dios, tú sabes que tú es un edicto del rey. Dios, tú sabes que esto es una ley. Que yo que soy extranjero, que no tengo la edad, que trabajé en otro lado. Verdaderamente, dice la palabra, que Daniel se enteró del edicto. A lo mejor muchos, cuando ven un edicto así, dicen, pues yo oro escondido. O yo me escondo donde nadie me vea. O oro de noche, donde está todo el mundo dormido. O en vez de 3 veces al día, oro una sola vez al día. Pero Daniel no le hizo caso al edicto. Porque él entendió que era un edicto injusto. Él entendió que era un edicto en contra de Dios. Y él sabía que buscar primero la gloria de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y él no quería hacer tesoros en este mundo. Él quería dejar un legado de hacer tesoros en el cielo. Y dice la palabra que al mediodía, simple y sencillamente, Daniel entró a su cuarto, abrió la puerta, las ventanas, como era su costumbre, y se arrodilló y comenzó a alabar a Dios. Y comenzó a adorar a Dios. Porque él comenzó a analizar las cosas. Que ese edicto él lo comenzó a analizar dentro de la perspectiva de Dios. No de una perspectiva humana, sino dentro de la perspectiva de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Qué tengo que hacer? Si en ese momento Daniel no estuviera firme en sus creencias, si en ese momento Daniel no tuviera una fe santísima, sometida a Dios, si en ese momento Daniel no creería verdaderamente que el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores Jehová, y que si Él está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Si en ese momento Daniel no hubiera sido leal a Dios, porque para usted sacrificarse, para usted tomar
creer en algo y sacrificarse sobre eso, usted tiene que ser fiel y leal a lo que usted cree y defender lo que usted cree, sobre todo le cueste lo que cueste. Y Daniel dijo: yo primero alabo a mi Dios, y al que no le guste, que venga las consecuencias que venga, pero mi lealtad primero a Dios. Mi relación con Dios va sobre todas las cosas, sobre mi posición, sobre mi trabajo, sobre mis comodidades, porque lo que tengo se lo debo a Dios. Porque es mejor estar un día en medio de sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y simple y sencillamente Daniel demostró sus credenciales. Daniel demostró porque él tenía un espíritu superior al de ellos. Daniel demostró porque, a pesar de la edad que tenía, de ser cautivo, de ser un extranjero, estaba en la posición que estaba. No porque tenía una buena experiencia o una buena educación, simple y sencillamente porque tenía a Dios en su corazón y él era fiel. Y él era fiel verdaderamente. Daniel dobló para el lugar correcto, porque se había estado preparando para ese momento, y Dios no lo iba a dejar doblar para el lugar incorrecto. O a lo mejor uno piensa: bueno, el rey es amigo mío, me va a tirar la toalla. Y trató. El rey trató, pero se dio cuenta que no había marcha atrás, que había tomado una decisión errónea, que había tomado una decisión guiado por el impulso, por la falta de humildad, por la falta de lealtad. El rey era leal a sí mismo, no le fue leal ni a su amigo Daniel. Tanto que Daniel había hecho ahí con él, como Daniel lo protegía, trabajaba, y no se dignó un segundo en pensar tan siquiera en Daniel. No le fue leal ni a Daniel. Cuando vinieron a decirle: rey, ¿se acuerda lo que usted firmó? ¿Se acuerda lo que usted hizo? Sí, me acuerdo. Pues hay uno que no lo ha obedecido. Hay uno que no lo respeta. Hay uno que no le es leal. Dijo: ¿quién es? Daniel. Dice que el rey se sintió bien mal. Y ahí como que vino en sí y dijo: ¿qué yo he hecho? Dice: hay que arrestar a Daniel, porque está haciendo peticiones no una sola vez al día, 3 veces al día, a otro Dios, a otro rey, que no es usted. Y dice que el rey trató, se amaneció trabajando a ver cómo podía librar a Daniel, cómo podría ver y buscar que Daniel era inocente de lo que se le acusaba. Pero dice que la ley medo y persa, después que es firmada, ni el propio rey la puede cambiar. Hay que cumplir la ley. Eso demuestra, hermano, que hay decisiones en la vida que tenemos que llevar con sus consecuencias el resto de nuestras vidas. Hay decisiones que podemos resolver, que podemos arreglar, pero hay otras que nos dan marcha atrás, que verdaderamente tenemos que dejar vivir las consecuencias de nuestros actos. Y el rey mandó a llamar a Daniel con dolor en el corazón. Yo me imagino cuando Abraham cogió a su hijo, por Abraham estaba haciendo la voluntad de Dios. El rey estaba viviendo las consecuencias de sus actos. Tienen que traicionar
al único que le había sido fiel y leal en todo el imperio, a su mejor empleado, a su confidente. Tener que darle la espalda a esa. Usted sabiendo el rey que dice, si esta persona se me cae, yo sin él no puedo hacer nada. Esta es la única persona que yo tengo de confianza. No tengo a más nadie. Tanto así que mira lo que me han hecho hacer esta gente. Y yo me dejé guiar por no estar sometido a Dios, por no pensar, por no tomar decisiones, por no someterme a la voluntad de Dios. El Señor dice que el que quiera ser salvo, aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús le dijo al Padre, dice, Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, hermano, no podemos tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. No podemos tomar decisiones que nos van a llevar a tomar conciencia luego de errores, que nos van a llevar a consecuencias negativas, que nos van a alejar de Dios. Tenemos que tomar aquellas decisiones que le agraden a Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero esas decisiones solamente se pueden tomar si somos leales, si somos sinceros, si somos fieles, si verdaderamente valorizamos nuestra relación con Dios. Cuando vayamos a tomar una decisión en nuestra vida, recordémonos de dónde nos sacó. Y si queremos trabajar para hoy, o si verdaderamente queremos dejar un legado. ¿Qué queremos hacer en nuestra vida? ¿Qué estamos dispuestos a dar por Dios? Y cogió el rey y tomó a Daniel y le dijo, al Dios que tú sirves, cada día que te pueda salvar. Qué ignorante, ¿verdad? ¿Nos salvará nuestro Dios o no nos salvará? ¿Podrá salvarnos nuestro Dios o no nos podrá salvar? Si verdaderamente estamos haciendo su voluntad, nos dejará fallecer injustamente. Nos protegerá. Y dice la palabra que lo echaron al foso de los leones. Cerraron las puertas. Pusieron el sello donde nadie podía abrir esa puerta para asegurarse de que estaba ahí. Y ahí echaron a Daniel y le dijo que tu Dios, al que tú sirves cada día, te salve. Hermano, qué palabra bonita esa. Al Dios que tú sirves cada día. Nosotros le servimos a Dios cada día o los domingos solamente. Nosotros le servimos a Dios cada día o cuando estamos pasando la necesidad. Nosotros le servimos a Dios cada día a pesar de las consecuencias. Dice aquí, cada día. Toma tu cruz y sígueme. Cada día. Y verdaderamente dijo, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se anulara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Como quien dice, wow, ¿qué yo he hecho? Se acabó mi reinado. No, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño, quedó dormido. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Y qué esperaba el rey encontrar? Un Daniel destruido. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente
al foso de los leones. A veces pasamos por situaciones en nuestra vida basado en decisiones apresuradas, cuando vemos que no hay marcha atrás, cuando vemos que no hay salida, que las consecuencias de nuestras decisiones son desastrosas, que no solamente nos están haciendo daño a nosotros, sino que le hacen daño al pueblo de Dios y al siervo de Dios. La decisión que tomó el rey le hacía daño al pueblo de Dios y al siervo de Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, comenzamos a pedir un milagro. Comenzamos a pedir un milagro para no tener que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Comenzamos a pedir un milagro, algo sobrenatural, que los leones no se hayan comido a Daniel. Ahora creen en Dios. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, entrecortada. Él sabía que no había esperanza. Y evitando que un león de esos fuera a comer también, ¿verdad? De afuerita. Daniel. Para que los leones no lo oyeran. Daniel. Como pidiendo perdón. Pero ya no había marcha atrás. Daniel había pasado una noche encerrado en el foso de los leones por tomar la decisión de serle fiel a Dios y no al mundo. Por tomar la decisión de darle la gloria de Dios primero y todas las demás cosas serán añadidas. Por poner a Dios primero, delante de todo. Por demostrar sobre toda duda razonable a quién era su rey, quién era su Dios y en quién él creía. Que su lealtad y fidelidad era Dios primero. Y como su lealtad y fidelidad era Dios, él seguía siendo leal y fiel en su trabajo, en lo secular. Dice Daniel, siervo del Dios viviente. Ahora, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar. Nos ha podido librar el Señor. Nosotros estamos aquí, hermano, porque en un momento de nuestra vida Dios nos libró de los leones. Nosotros estamos aquí, hermano, porque en un momento dado estábamos metidos en el foso de los leones. Y nosotros pensamos, ¿podrá Dios librarnos? El problema no es eso, el problema es qué sucedió en nuestras vidas y qué hemos hecho con nuestras vidas después que Dios nos ha librado. Dios nos llamó, Dios nos libró, Dios nos cuidó, Dios nos protegió. ¿Y qué hemos hecho a partir de ese momento? ¿Qué decisiones hemos tomado en nuestra vida? Si someternos a Dios o simple y sencillamente seguimos el rumbo de nuestra vida, o nos sometemos a unos edictos, o nos sometemos a un rey, o nos sometemos a unos leones, porque tenemos miedo a las consecuencias, porque estamos siendo leales a nosotros mismos. Nos acordamos de dónde Dios nos sacó, qué hemos hecho después que Dios nos libertó de la muerte, Dios nos libró de la enfermedad, Dios nos libró de los pecados. ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas, hermanos? Que hoy estamos viendo lo que estamos viendo en este mundo. Y todo el mundo dice, Dios me libertó. ¿Y qué hemos hecho con lo que Dios no hizo con nosotros? ¿Qué hemos hecho con la libertad que Dios nos dio? ¿Qué decisiones hemos tomado? Daniel, no solamente Dios lo libró de los leones. A Daniel Dios lo libró de la destrucción de Israel. Primero,
A Daniel Dios lo libró de la muerte cuando no quiso comer la comida del rey. Verdaderamente a Daniel Dios lo libertó y lo protegió del cautiverio de Babilonia. Y tanto así que llegó a ser parte del trono del rey Nabucodonosor. A Daniel Dios lo libertó cuando le reconoció el sueño del rey Nabucodonosor. A Daniel Dios lo había libertado y entonces dice: llevo 80 años sirviéndole a mi Dios y hoy lo voy a negar cuando me ha dado más de lo que merezco. A Daniel Dios lo protegió en todo tiempo, le daba palabra, lo guiaba, y en estos momentos que se hace el edicto va a negar a Dios. Todavía Dios lo protege cuando los medos y los persas se meten a Babilonia, hacen guerra contra Babilonia, destruyen Babilonia, y todavía Daniel seguía vivo. Y todavía el Señor lo pone en una posición reconocida dentro del rey. Todavía, de cada cuantas veces el Señor había libertado a Daniel. Daniel diría: si me libertó de Nabucodonosor, ¿qué va a hacer de estos gatitos? ¿Qué se creen? ¿Que yo voy a negar a mi Dios? Por hermano, nosotros, ¿qué hemos hecho con la libertad de Dios? Cuando tengamos que tomar una decisión en nuestra vida, recordemos de dónde Dios nos sacó, de qué Dios nos libró. Hermano, Dios nos ha librado hasta de la muerte. Y en el momento de tomar la decisión, decimos: yo no lo conozco. Nos libró de la lepra y no fuimos dignos de volver a someternos a sus pies. Hermano, las consecuencias que estamos viviendo hoy es por falta de lealtad, por falta de principio, por falta de sometimiento a Dios, por falta de conocimiento verdaderamente, porque queremos lo mejor para nuestras vidas, pero aquello que nosotros creemos que es lo mejor, buscamos el placer, buscamos las cosas que nos dan seguridad en este mundo. ¿Cuántos Daniel hacen falta? ¿Cuántos Abraham hacen falta? ¿Cuántos Moisés hacen falta? ¿Cuántos Isaías hacen falta? ¿Cuántos Jeremías hacen falta? ¿Cuántos Pablos hacen falta? ¿Cuántos Pedro, a pesar de haberlo negado, hacen falta? ¿Cuántos Juanes hacen falta? Que cuando reconocieron la libertad que Dios hizo en su vida, jamás y nunca miraron para atrás. Y nosotros, cada vez que se nos pone una situación difícil, queremos mirar para Egipto. En Egipto estábamos mejor. Tenemos que crear un legado, hermano, como el de Daniel. Y el rey comenzó a llamar a Daniel y dice: tu Dios te ha podido salvar. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. ¿A cuánto el Señor nos ha librado de los leones? ¿A cuánto? Padre, gloria, Señor, te alabamos siempre. Pero también tenemos que decir: me libre o no me libre, yo no voy a dejar de servirle a mi Dios. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, qué ignorante, oh rey, vive para siempre. Antes se lo dieron para adorarlo, ahora se lo dice el siervo de Dios. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios, no tu Dios, mi Dios, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones.
el Señor cierra la boca de los leones. El Señor nos protege cuando menos lo esperamos, cuando nos vemos en la situación. Si hemos sido fieles, si hemos creído en Dios, si hemos sido leales, si hemos visto las cosas dentro de la perspectiva divina, si hemos analizado las cosas espirituales, si no nos hemos arrodillado a la estatua, si no nos hemos arrodillado al rey, si no hemos virado otra vez a Egipto, si nos hemos mantenido firmes, porque el Señor dice que hay que permanecer hasta el final, hay que ser fieles. Si hemos construido sobre la roca, si hemos construido con oro, plata, con piedras preciosas, el foso de los leones, el horno de fuego, es una bendición. Y podemos decir: oh Rey, mi Dios vive, oh Rey, mi Dios me ha libertado, como siempre lo ha hecho, porque yo he permanecido fiel a mi Dios. Porque como tú dices, Rey, yo le sirvo cada día. Porque ante Él fui hallado inocente. Ustedes me hallaron culpable, ustedes me trajeron aquí, pero ante Él fui hallado inocente. Que lo demás no importa, hermano. Y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Yo lo único que he hecho es reconocer a quien le debo mi lealtad, reconocer quién me libró de la muerte, reconocer quién me trajo hasta aquí, quién le cambió mi lamento en gozo, que me ha protegido siendo extranjero, siendo cautivo, siendo esclavo, me ha hecho libre, que me compró con precio de sangre vertida en la cruz del Calvario. Y si Dios está conmigo, ¿quién en contra mía? Entonces se alegró el rey. ¿Por qué se habrá alegrado el rey? ¿Por qué? Porque Daniel se libró del foso de los leones, o porque aquella persona, la única persona que le era leal dentro del reino, que le era su mano derecha, que él sabía que pase lo que pase, no le iba a fallar, que su reinado seguía vivo gracias a la lealtad de Daniel a su Dios. Y dice la palabra que el rey ordenó, dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Líbreme Dios de meterme con el ungido de Jehová. El Señor bendijo a Abraham y bendijo a Daniel. Pero el Señor dice: ay de aquel, vendrán tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos, el que me haga caer uno de estos, y es mejor que se amarre una piedra en el cuello y ser echado al fondo del mar. Porque si yo lo cojo, mira hermano, tarde o temprano, y eso a mi esposa le puede dar fe, tarde o temprano siempre vemos sus cajas pasar por enfrente de nosotros. Siempre, tarde o temprano, si es que le ha hecho daño al pueblo de Dios, es que le ha hecho daño al ungido de Dios, tarde o temprano veremos su féretro pasar por delante de nosotros. La agonía es lenta, pero la muerte es segura. Somos parte del pueblo de Dios, velamos por el cuerpo de Dios, velamos los siervos de Dios de verdad, o simple y sencillamente nos velamos nosotros mismos. Dice: y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todo su hueso. Y aquí está el legado, un legado de fe. El Señor le dijo: serán benditos, le dijo a Abraham, serán benditos en ti todas las naciones. Y Abraham
se le multiplicaron todas las cosas por fe creyó en Dios. Y fueron benditos todas las naciones a través de Abraham. Le dio vida. Isaías siguió hacia adelante. Y Daniel. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, al mundo entero, que habitaba en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Cambió el edicto. De parte mía he puesta esta orden. No, nadie me pidió que lo hiciera. No estoy complaciendo a la gente, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Todavía no lo aceptaba como su Dios, pero lo respetaba por la lealtad y la fidelidad de Daniel. Y por causa de Daniel y los amigos de Daniel, Nabucodonosor tuvo que hacer la misma ordenanza. O sea, hermano, en pueblo extranjero se tenía que alabar a Dios. En un pueblo pagano, por orden del rey, el rey Nabucodonosor dijo: este es el Dios viviente y no hay otro Dios sobre este Dios. Cuando aquellos tres no se postraron ante la estatua y fueron librados del horno de fuego, Nabucodonosor dijo: el Dios viviente, todo pueblo honra a este Dios. Y el que diga palabra en contra del Dios de Daniel y sus amigos, será echado al horno de fuego. Y aquí nuevamente cambia de gobierno, cambia de sistema, cambia de nación, de unos babilónicos o caldeos a los medos y persas, y se tiene que reconocer la grandeza de Dios gracias a sus fieles discípulos, gracias a sus fieles servidores, gracias a aquellas personas que en los momentos dados no nos sometimos a la estatua, gracias a aquellos que hemos hecho la voluntad de Dios sin cuestionarle, gracias a aquellos que entendemos que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no para cuestionar a Dios. Lo entendamos o no lo entendamos, Dios a veces nos pide nuestros hijos, a veces nos pide cosas sobrenaturales, pero Dios nos está probando y Dios nos va a probar. Depende de nuestra decisión de los materiales que ellos hemos utilizado. Dice, del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Cuando tengamos que tomar una decisión, pensemos en el legado que queremos dejar. Cuando tengamos que tomar una decisión, no esperemos que llegue la tormenta para poner las tormenteras, porque cuando llega la tormenta, si no teníamos las tormenteras puestas, la destrucción será inminente. Daniel estaba preparado para enfrentar el foso de los leones, para enfrentar el edicto, para enfrentar lo que tuviera. ¿Por qué? Porque le servía cada día al Dios viviente, porque se había sometido a Dios, que cuando llegara la situación que llegara, Daniel sabía que primero buscar la gloria de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Pensemos de dónde Dios nos sacó, nos trajo aquí y qué hacemos aquí, hermano. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Somos libres en el nombre del Señor, somos libres, pero ¿qué hemos hecho con nuestra libertad? O somos libres o queremos volver a apresarnos porque no estamos complacidos. O verdaderamente, ¿qué queremos hacer en un momento dado? El Señor nos deja solo un corazón contrito y humillado. Y le dijo, el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Ni a los leones tenemos que tener miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Las decisiones que tomemos en momentos dados serán lo que determine el día de mañana.
Las decisiones que hoy, como cristianos, como personas, como seres humanos, tomemos hoy, es lo que nos van a dar un día bonito mañana o un día difícil mañana, porque las consecuencias estarán ahí. O alabaremos a Dios en medio de los leones como Daniel, o estaremos alabando a Dios con voz truene, con voz entrecortada, porque sabemos que no le hemos dado toda la gloria a Dios. Hay decisiones que tomamos en nuestra vida que nos permiten volver atrás, pero hay decisiones, hermano, que tenemos que vivir con las consecuencias de ellas hasta el fin de nuestros días. Y la decisión de falta de lealtad y de compromiso siempre nos rebotarán, todas y cada una de ellas. Y a todo guaraguao le llega su petierre, a todo lechón le llega su leche buena, pero a todo cristiano le llegará el día de estar en Canaán. El altar está abierto, hermano, para todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para todo aquel que quiere darle la lealtad a Él y decirle: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Aquí está el dador de la vida. ¿Qué es mejor? Obedecer a los hombres, obedecer a Dios. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, después de la libertad? Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Buscar la gloria de Dios primero y todas las demás cosas serán añadidas. Ese es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Dios nos libertó. ¿Y qué aprendimos, hermano? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué hemos hecho con lo que aprendimos? El Señor dice: si me amas, obedéceme. Como dijo Josué: yo no sé tú, pero yo en mi casa alabaremos a Dios. Pongamos de pie a lo que podamos. Díselo: Señor, crea en mí un corazón sincero, sometido a ti en todo momento, sin cuestionar, sin mirar atrás. Que viva siempre en tu voluntad. Aprendí el valor de tu camino. Los caminos del Señor no son fáciles, pero son los mejores. Que prefiero estar cerca de tu amor. La mejor decisión es servirle al Señor, porque somos más que vencedores.